Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica del TEC de Monterrey, coach ejecutiva y les hablo desde México. Y Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Hoy tenemos a una invitada desde Argentina, a Mariana Pitaluga. Mariana es diseñadora gráfica y también diseñadora editorial, y en este capítulo nos va a hablar de qué es el diseño editorial. Vamos a hablar muchísimo de libros y vamos a hablar también de hacia dónde se está moviendo todo el sector del diseño. Bienvenidos a otro podcast más, a otro capítulo de este super podcast de estrategia y diseño. Y hoy tenemos con nosotros a Mariana Pitaluga desde Argentina. Mariana es diseñadora editorial y está especializada en diseño editorial y también branding. Además es autora o coautora, mejor dicho, curator de varios libros y varios proyectos que están a punto de salir. Yo tuve la suerte de conocer también a Mariana a través de internet y colaborar en uno de los libros que ella gestionaba. Y en este capítulo vamos a hablar muchísimo pues de esa parte justo de diseño editorial. Vamos a ver también qué es Argentina a nivel de diseño, en dónde la ubicamos, para todos los que no somos en Argentina o no hemos tenido la ocasión de ir nunca a Argentina, poder tenernos también ese contexto y esa idea. Y vamos a hablar también mucho de ese rol social que tiene el diseño y de diferentes proyectos que Mariana nos va a contar, que la verdad que tienen buenísima pinta. Así que, Mariana, bienvenida también a este espacio y un placer tenerte con nosotros este ratito por aquí. Bienvenida, Mariana. Bueno, muchas gracias. Entonces, Gracias. Mariana, justo, yo creo que es muy interesante que te presentes brevemente o que nos cuentes un poco pues tu trayectoria para también que la gente se ubique, porque, bueno, la verdad que es una trayectoria bastante completa, está siempre en 10.000 cosas, en 10.000 proyectos a la par. En ese aspecto nos parecemos un poco, o sea que cuéntanos tú mejor en qué estás ahora y quién eres y cómo has llegado hasta donde estás, ¿no? Bueno, siempre es difícil porque uno cuando hace muchas cosas es muy curioso y hace muchas cosas, es como difícil después hasta acordarme de todo lo de cursos, cosas que uno va haciendo guiado por la curiosidad. Pero bueno, mi formación principal, como dijiste, diseñadora gráfica de la Universidad de Buenos Aires. Después hice un montón de posgrados de esto de los cursos, la curiosidad, pero el más importante o los más importantes son la especialización en teoría del diseño, que hice también en la UBA, y el doctorado en arte latinoamericano, que es en la Universidad de La Plata. Soy profesora en la maestría de tipografía de la Universidad de Buenos Aires, y en la parte profesional, como dijiste, me especializo en diseño editorial, soy directora de arte en una editorial, y en branding también con proyectos independientes. También tengo con un amigo una editorial digital de temáticas de diseño donde soy editora, y bueno, y proyectos varios que tienen que ver con la teoría del diseño y el mundo editorial que en este momento estoy como proyectando y haciendo, diseñando. Buenísimo, Mariana. Gran trayectoria, grandes proyectos. Es un placer tenerte aquí. Bueno, lista para aprender de ti. Oye, me encanta esta parte de diseño editorial y bueno, lo que mencionas de cómo lo unen, ¿no? La parte de la maestría en tipografía, ¿no? Los proyectos que tienes. A mí me gustaría que nuestra comunidad tenga claro qué es el diseño editorial. Entonces, si nos explicaras rápidamente qué es ese diseño editorial en este momento, en este año, o sea, cómo lo visualizamos, ¿no? O sea, porque creo que el diseño editorial ha pasado por diferentes etapas dentro de las diferentes etapas sociales históricas que vivimos, pero en este momento, ¿qué es el diseño editorial? Bueno, es muy difícil condensar esa pregunta que trabajamos en la maestría durante 2 años, ¿no? Si bien es de tipografía, se ve mucho en relación con el diseño editorial, porque bueno, las tipografías tienen que ver un poco con eso, básicamente con eso. Así que, bueno, hablar del libro y de todo lo que significa el libro, nos podemos
remontar a tiempos, o sea, a siglos pasados, incluso mucho antes de Gutenberg y la imprenta. Pero bueno, quizás con esto que tiene que ver con lo que introdujo Gutenberg, que es el gran cambio tecnológico en lo que es el diseño de un libro, que pasa a ser mecánico, digamos, hasta ese momento eran manuscritos. Bueno, hoy estamos viviendo como en esta era, gran cambio tecnológico que tiene que ver con lo digital. Así que en ese sentido, por ahí es parecido a este reajuste que tiene el diseño editorial o el libro en sí en el transcurso de tu historia. Así que hoy por hoy está esta hibridación entre qué lugar va a tomar el libro como se venía haciendo y con las nuevas tecnologías el libro digital, ¿no? Y bueno, más allá del alcance que pueda tener y demás, esto de cómo cambia a nivel tipográfico justamente, que se empiezan a ver tipografías optimizadas para la lectura de mucho tiempo de exposición en pantalla. Toda la cadena como se va reconfigurando y cambiando en relación con esta nueva forma de leer y bueno, inclusive con los dispositivos digitales en los que uno también puede intervenir y no solo hacer, como era al principio, una lectura más como solo de pantalla, sin intervención. Hoy hay intervención por parte del lector, entonces, y bueno, y ni que hablar con las capacidades que tiene dentro de lo digital, que a diferencia con un libro físico, digamos, donde, bueno, el autor, en el caso de que estuviera vivo, igualmente no hay como un feedback con ese libro, lo que está escrito y ya, y hoy hay como ese feedback con los propios autores de un libro. Entonces, eso va cambiando un montón lo que es la concepción de un libro en la actualidad, ¿no? Aunque subyace siempre una cuestión que sí es común desde que existe el libro, que tiene que ver con la transferencia de conocimientos y de ideas. Eso subyace y sigue existiendo. Hoy por hoy con mucha más interacción, quizás, esa es la diferencia. Pero bueno, esta idea de la transferencia de conocimientos, el registro y la permanencia, sí subyace. En cuanto a la permanencia, bueno, habrá que ver en el futuro de qué manera, ¿no? Lo digital se permanece o no, o tengamos como en las películas de ciencia ficción, los episodios esos donde se caen las bases de datos y se pierde, tipo hacemos como la biblioteca de Alejandría de lo digital y se pierde, ¿no? Pero por eso yo creo que que el libro físico no va a desaparecer, como hay muchas como hipótesis al respecto, claro, de que el libro va a desaparecer. Para mí no va a desaparecer. Sí, obviamente que va a cambiar y quizás va a ser más selectivo lo que se imprima o no en físico, claro. Pero no va a desaparecer. Sabes que yo, por ejemplo, ahora, bueno, es mi punto de vista, ahora en la pandemia, o sea, en esto que nos ha tocado vivir, para mí es una delicia el libro físico. Paso tanto tiempo en la pantalla con tantas juntas de Zoom que ya lo que menos quiero es leer un libro digital. O sea, de verdad ya no quiero. Antes leí algunos libros en digital, pero porque no estaba tanto tiempo en la pantalla, ¿no? Ahora que tengo que estarlo, es como mi escape el libro físico, ¿no? Entonces creo que retoma también otro momento el editorialismo. Sí, creo que esto de la pandemia y esta exposición repentina, sobreexposición a lo digital, nos trajo quizás como consecuencia o poner en evidencia que nosotros como humanos necesitamos lo físico y el contacto no solamente con las personas, sino también con las cosas y esa relación que tenemos con los objetos se puso de manifiesto quizás con esta sobreexposición a lo digital y entonces yo creo que por eso mismo las cosas físicas
En ese sentido es difícil que desaparezcan por lo menos por completo, porque pasa esto de la añoranza a las cosas físicas, y tengo sobrinos que, digamos, mi sobrino mayor tiene 5 años, con lo cual es un hijo de la digitalidad, y aún así está como podrido de ver pantallas y también quiere, entonces es desde el humano, no es que seamos... hayamos nacido o no en el mundo digital, sino que creo que tiene que ver con una característica humana de contacto, con lo cual por eso creo que esta relación de las cosas que se hizo a través de toda la existencia del ser humano, tiene que ver con esto y no con que se puede reemplazar fácilmente todo desde lo digital. Sí, hay cosas que nos facilitan un montón, y bueno, esta posibilidad, vos estás en México, Antonio en España creo ahora, ¿no? Y yo en Argentina, y nos estamos comunicando y está buenísimo eso, pero también hay esta necesidad de tocar, que es uno de los sentidos que quizás menos se tenía en cuenta en la era de la digitalidad, de las pantallas. Desde hace mucho tiempo en realidad es el ojo, el sentido más reconocido, pero resulta que el tacto también es muy importante. De esto, de hecho, hay muchos autores que han hablado, uno que vemos por lo menos se ve en historia en la Universidad de Buenos Aires en una cátedra, se ve en particular esto de la percepción y a través de qué sentidos. Entonces, digamos que no es, y digo, para los estudiantes que leen ese texto y dicen, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, tiene que ver para entender estas cuestiones de la humanidad, y nosotros como diseñadores somos seres humanos y trabajamos para seres humanos en relación con necesidades de los seres humanos. Entonces hay que entender al ser humano para poder diseñar, y entonces entender de estas cuestiones que tienen que ver con quizás la psicología, la consistencia del ser humano en sí, sirven para entendernos y poder diseñar mejor también en este mundo, y entender también los cambios que tiene el mundo, como pasó en este año pasado y sigue pasando en así que bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Justo, Mariana. Y siguiendo también un poco con ese tema por entrar ya un poco más en detalle algunos de los proyectos que mencionabas al principio, a mí me interesa mucho justo eso que comentabas de la editorial digital, que nos puedas contar un poco más en qué consiste ese proyecto, y además es un proyecto que va dentro de ese bloque de acciones que tú tienes para la divulgación del diseño, o sea que también lo podemos linkear un poco con qué es realmente lo que quieres divulgar o por qué crees que es necesaria la divulgación del diseño, ¿no? O por qué no se está haciendo todavía. Ahí hay también bastantes temáticas interesantes. Sí, no creo que no se esté haciendo divulgación del diseño, creo que sí hay muchos colegas como vos mismo con este podcast, hay varios podcasts que tratan sobre esto, varios diseñadores que a su vez son divulgadores también. Creo que se está haciendo. Yo desde la formación que tengo y desde mis convicciones personales, pienso que incluso lo hago para mí también, ¿no? Abrir un espacio que tenga que ver con la reflexión, más que transmitir lo que yo sepa, es desde algo que yo sé qué piensa el otro, ¿no? Me interesa es esa reflexión, ¿no? Quizás sí hay temas que puedo saber un poco más por mi recorrido, por mi curiosidad que me llevó a tener la cabeza llena de datos que por ahí no sirven para nada, pero en realidad lo que me interesa es esa conexión con el otro, y que lleguemos a quizás alguna idea o no, o a un montón de ideas, no importa, pero me parece que lo importante es el ejercicio de la reflexión crítica, que eso sí me parece que es difícil en el mundo del diseño encontrar. Sí, hay muchos diseñadores y muy talentosos y bueno, pero que dentro de la vorágine del trabajo hay poco espacio para reflexionar lo que estamos haciendo. Entonces esa es como mi propuesta en cuanto a los espacios que
humildemente he generado, digamos, no creo que hagan mucho la diferencia, pero bueno, ahí están. Y bueno, ¿qué es eso, no? Darnos un momento de reflexión, porque creo que es fundamental para la práctica del diseño, ¿no? Más allá de hablar, que hay muchos diseñadores que hablan de cuestiones que tienen que ver más relacionadas con la práctica en sí, con el día a día, con lo cotidiano, con el cliente, con el datos y todas esas cosas. Me parece que es importante, pero también me parece importante que tengamos un espacio para reflexionar. Así que eso es lo que intento hacer tanto en el Instagram como, que por ahora es esta plataforma, andás a ver qué otra plataforma migre todo, y con la editorial digital que tenemos con Sebastián Molina, que también es otro diseñador, colega, y que la idea es, bueno, curar ese contenido, obviamente, yo como editora curo ese contenido, pero que y con este leitmotiv, ¿no? Que tiene que ver con el espacio de reflexión siempre, ¿no? Así que bueno, ya editamos un libro que es que tiene que ver con los desayunos con diseñadores que hizo Sebastián durante la cuarentena, donde se invitaron a varios colegas y demás. Bueno, seleccionamos una serie de colegas para que retomaran algunas cuestiones de las que hablaron en sus entrevistas, con preguntas que justamente llaman a esta reflexión. Y bueno, lo editamos y lo divulgamos, y está tanto en versión libro, porque como digo, o sea, yo quería tener, aunque sea una tirada muy chica, pero del libro físico, y después, obviamente, lo digital, porque, bueno, es más fácil mandar al resto del mundo los libros y demás que lleguen, porque de eso se trata también la divulgación, pero sí que físicamente exista también, ¿no? En honor un poco también a toda mi, digamos, trayectoria desde ese lugar, y que me gusta diseñar libros, básicamente. Pero bueno, digamos, ese es como lo que motiva a estos proyectos. Buenísimos, padrísimos proyectos, me encanta. Este que acabas de mostrar, uy, qué buena onda, ¿no? Que Sí. ya, aparte que ya tienen el producto, que ya lo Sí. sacaron, o sea, es algo súper fresco y que ya está en la parte editorial, y qué bien, me encanta que lo hayan accionado tan rápido. Luego sucede que hay este tipo de proyectos y solo pensamos, ¿no? Bueno, algún día a ver si lo hago editorialmente, y ahí se queda en el cajón. Felicidades. Sí, bueno, de hecho, este libro y el otro libro, que es el que mencionaba Antonio, del cual él es autor también, Ay, es Antonio. este lo hice con, digamos, otra editorial, que es Wolkowitz Editores, y lo hice previo. Son ideas que yo tenía hace mucho tiempo, pero que esto de que uno procrastina, Claro. Y bueno, ya lo voy a hacer, y bueno, pandemia, y utilicé ese tiempo para accionar esos proyectos. Dije, es ahora o nunca. Bien hecho. Y bueno, me puse a accionar. Primero fue el libro de Visiones sobre el rol social del diseño. Es un libro de características un poco más académicas, pero con un tono cercano, o sea, y después directamente con Sebastián, que íbamos a hacerlo también solamente ese libro en particular y nada más, y después se generó, ¿y por qué no llevamos esto un punto más allá y hacemos la editorial? O sea, ya que yo soy especialista en diseño editorial, vos tenés, es como que hicimos así, y bueno, y se generó esto, y enseguida sacamos ese primer libro, y ya estamos trabajando en 2 proyectos más. Uno pronto a salir, que tiene que ver con un artista, Pedro Cuevas, que durante toda la pandemia hizo una ilustración por día, y con referente a lo que iba pasando, ¿no? Y bueno, dentro de lo que es mi parte de editora y curadora, le dije, bueno, además de este material, estaría bueno convocar a cierta gente que pueda hablarnos desde otro lugar. Así no es un libro de figuritas, decía, más allá de que Claro. está bueno tus dibujos, pero esto de la reflexión, yo siempre pongo hincapié en eso. Y bueno, reunimos a una serie de personajes desde
el área desde artistas, escritores, periodistas, médicos, biólogos, o sea, hablando sobre esta cuestión. Así que va a ser un libro que tenga mucho contenido en ese sentido, desde la reflexión. Seguramente libros de pandemia va a estar lleno este año, pero bueno, este tiene como estas dos patas entre la ilustración y el arte y la reflexión también desde muchos sectores, haciendo que sea como una obra en donde siempre la conclusión queda por parte del lector, pero sí que tenga como muchas visiones. O sea, a mí me interesa esta visión caleidoscópica de las cosas, no de verdades absolutas, ni de plantear algo desde un lugar decimonónico. O sea, me interesa siempre el intercambio y que eso se vea reflejado en la medida de lo posible en todo lo que hagamos. Así que eso fue como, es un hilo conductor que tiene todo lo que hago con respecto a la divulgación y ese aspecto, ¿no?, que me interesa. Buenísimo, Mariana, gracias por estos insights y felicidades por estos proyectos. Y quiero retomar algunos puntos que nos acabas de mencionar que me parecen interesantes y que creo que le abonarían mucho a la comunidad de escuchar tu punto de vista y sobre todo la situación en Argentina del diseño social. Acabas de mencionar que lanzan este proyecto, ¿no?, editorial de diseño social. Y ahora que estás en ello y que has trabajado en ello, creo que sería importante saber el estado de cómo está este diseño social en Argentina. Es un tema que está ahorita tocándose en muchos países, en México lo es un tema importante, es un tema que nos ocupa y que cada vez estamos viendo cómo se acciona más y más y más, por supuesto desde la academia, pero también entrelazado con los diseñadores allá afuera, que no solamente es la parte académica o los que están dentro de las instituciones, pero que también están conectando hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo está en Argentina esta parte? ¿Qué nos puedes decir? En primer lugar, habría que ver qué es el diseño social o qué entendemos por diseño social. Siempre está asociado a políticas que tienen que ver con necesidades primarias que no están, digamos, atendidas, y bueno, la intervención del diseño en esos aspectos, cuestiones críticas, marginales, digamos, siempre se piensa en, no sé, el hambre en África o ese tipo de, que es diseño social, pero no es lo único y no es en realidad lo que más representa el diseño social. El diseño social es como, digamos, lo social dentro del diseño estuvo inmerso desde que el diseño es diseño. Si ponemos como una fecha o un momento inaugural del diseño, yo diría que es dentro de la modernidad y con el movimiento moderno, donde se gesta, digamos, el diseño como lo conocemos hoy, si bien hay mucha bibliografía al respecto, o no se ponen de acuerdo cuando empieza, o empieza desde Altamira. Yo no creo que sea así, pero bueno, desde mi visión es a partir del movimiento moderno, de Bauhaus sobre todo, donde se cristaliza, y lo social siempre estuvo desde el principio inmerso. De hecho, el lema era el diseño para mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, ese era el lema. Después, bueno, veremos y se pueden criticar qué concepción de mejorar la calidad de vida de las personas se tenía en ese momento, quiénes estaban inmersos, quiénes no, quiénes estaban marginados en esa ecuación y quiénes no, pero sí, este era como la motivación. Creo que lo que quizás intervino en la ecuación esta de Bauhaus en primera instancia, fue el mercado justamente, o las políticas del mercado, que un poco tergiversaron ese lema, y entonces quizás los diseñadores, en esto del frenesí del trabajo, nos olvidamos cuál era el motivo principal de nuestro trabajo y nos pusimos a solucionar cosas, que sí es nuestra virtud, o lo que aprendemos, a solucionar cosas, pero digamos que
es importante, por eso digo, rememorar y reflexionar sobre lo que hacemos, es importante tener en cuenta para qué lo hacemos, digamos, para bien o tiene que ver, o sea, empezar a reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces en el medio, las necesidades entre comillas, ¿no? Que en el mercado y demás, hicieron que los diseñadores solamente se transformaran en un peldaño más de una maquinaria y gran parte de la historia, bueno, se olvidaron de eso y tenemos el mundo lleno de plástico, por ejemplo. Como a resumir el pasaje, ¿no? Pero bueno, el diseño social justamente tiene que ver con reflexionar sobre estas cosas, con en qué podemos intervenir para volver a mejorar la calidad de las personas, en qué podemos intervenir para mejorar cuestiones de comunicación, inclusive, no solamente hablar de objetos, sino cuestiones de comunicación, cuestiones del habitar. Bueno, sin ir más lejos y hablando de pandemias, durante el movimiento moderno, digamos, en ese momento histórico, también se dio una enfermedad parecida al COVID, digamos que también en ese momento desconocida, mataba a mucha gente, etcétera, y también respiratoria, y se empezaron a modificar cuestiones de la arquitectura, del habitar, que hoy por hoy tenemos en los códigos de edificación como codificados, justamente, pero esto no siempre fue así, y fue motivado por el rediseño, digamos, por parte de diseñadores para, digamos, propiciar o no propiciar a que haya contagios de enfermedades respiratorias, que tiene que ver con la ventilación, bueno, con un montón de cuestiones por ese lado. Y hoy, también con el tema de la pandemia, es algo que en el libro surgió con algunos autores también, desde el diseño industrial, en principio se empezó a intervenir en un montón de aspectos para rediseñar cuestiones que tenían que ver, o diseñar, más que rediseñar, cuestiones que tenían que ver con esto de la protección por el virus, con encontrar soluciones en conjunto con médicos. Han surgido, además de las vacunas, un montón de otros elementos, tipos de barbijos, o sea, un montón de elementos que surgieron motivados por esta cuestión que bueno, nos atravesó a todos mundialmente. Y ahí resurgió de repente que los diseñadores no estaban para hacer cositas lindas y nada más, sino que ahí es como que se visibilizó de vuelta cuál era nuestra verdadera meta como diseñadores. Pero bueno, lo ideal sería que no surja porque surgen estas cuestiones solamente, sino que esté más a flor de piel en el día a día, en la cotidianidad del diseño, y eso creo que tiene que ver con tener presente esta reflexión de vez en cuando, tener este espacio de reflexión para ver qué es lo que estamos haciendo y cuáles van a ser las consecuencias. Hay un documental que se puso de moda en Netflix sobre las redes sociales y demás, y hay muchos diseñadores arrepentidos de haber intervenido en esas cuestiones, y bueno, y que dicen justamente, bueno, cuando uno está trabajando, te contrata Google, te contrata Twitter, decís, genial, o sea, es mi trabajo, dream, el trabajo soñado, y después, cuando uno va por ahí preguntándose algunas cosas, empieza a ver que, bueno, pero ¿esto para qué es? ¿Y esto qué consecuencias va a tener? Y cuando uno va viendo las consecuencias, empieza a tener dilemas éticos, ¿no? Entonces, esto de la cuestión ética que está tan atravesada o conocida en la medicina, por ejemplo, en la abogacía, bueno, en el diseño también tendría que estar así de claro ese aspecto, porque también es clara la consecuencia que tiene. No solamente se atraviesan cuestiones éticas con respecto a la práctica de la medicina, sino también a la práctica del diseño.
y no es un aspecto que esté demasiado abordado, sobre todo en la formación de grado. Entonces es como una cuestión que después uno llega a través de que quizás se le apareció un dilema ético o bueno, puede atravesar también toda su práctica profesional de vida sin haber nunca atravesado un dilema ético, aunque haya contribuido a cosas éticamente un poco borders, ¿no? Así que por eso digo esto de, no está de más esto de la reflexión, y creo que en un futuro, de hecho, el diseño va a estar mucho más visibilizado y mezclado en las prácticas, en distintas prácticas, esto de la colaboración con otras, como se hizo con la pandemia, con otras disciplinas como la medicina, la ingeniería, que igual algo de diseño, digamos, tiene, ¿no? También, pero bueno, el diseño desde el pensamiento proyectual, me refiero, va a estar como más mezclado, más con otras disciplinas, en colaboración con otras disciplinas. Pero bueno, para eso creo que hay que ver esta cuestión ética, que nos da un poco más. Justo. Qué interesante también, Mariana, esa reflexión, ¿no? De que al final tenga que venir una pandemia para que sea la primera vez que hacemos introspección, ya no solo a nivel profesional, que es la que estás comentando, sino también a nivel personal, ¿no? No sé si reír o llorar, ¿no? Pero eso es así, ya ha pasado. Y siguiendo un poco con ese tema, Mariana, y viendo también tu visión y que al final, pues, o sea, yo también te lo digo desde en primera persona, a mí me encantaría poder tener más tiempo para reflexionar o para parar de hacer proyectos y decir, vale, pues vamos a frenar un poco y nos centramos. De hecho, yo la semana que viene me voy a encerrar todo el fin de semana con mi socia para ver hacia dónde queremos dirigir el estudio y qué es lo que hemos estado haciendo, pero necesitamos encerrarnos. O sea, es muy difícil y tienes que al final decir, no, es que me bloqueo todo el calendar y mañana y pasado no quiero ver a nadie. Y es hiper complicado conseguir, ya no te digo una semana de reflexión, sino 2 días sin hacer caso a los ni nada, ¿no? Y creo que es muy necesario y bueno, yo cada vez estoy ahí trabajando más para que esos huecos se empiecen a expandir porque creo que aportan muchísimo. Y siguiendo un poquito con ese tema, Mariana, y por cerrar también varios capítulos ya del episodio, creo que sería muy interesante que nos contases qué reflexiones has podido hacer tú durante la pandemia y cómo crees que esta pandemia va a afectar a todo lo que es el mundo del diseño, en el sentido de qué líneas ves, ¿no?, que están surgiendo o qué líneas ves que a lo mejor hace un par de años no te habías planteado y después de esta pandemia pues estás viendo que están en auge, ¿no? No quiero llamarlo tendencias ni futuro, pero sí un poco como guías hacia donde nos estamos moviendo. Bueno, en cuanto a lo personal, las reflexiones personales o conclusiones personales, bueno, conclusiones no tengo, creo que es bueno nunca tenerlas, cerrar nada, porque uno todos los días aprende algo o lee una cosa o ve otra cosa y pensás y ves las cosas diferentes de repente, así que es mutable todo eso como un río, con lo cual no concluí nada. Sí me sirvió la pandemia, quizás como muchos, porque obligadamente tuvimos como un tiempo que antes no teníamos, para, bueno, en esto de estos proyectos como los quise hacer, pero tienen que ver con una reflexión también, ¿no? Con esto de lo que decía, con los aspectos éticos del diseño, con el diseño entendiéndolo dentro de la trama social, como producto y de una sociedad, obviamente, inmerso en su cultura, que estas cuestiones se transparentan de cada cultura en todo lo diseñado, según, bueno, Buchanan, que decía que, no se murió, que en realidad los diseñadores no hacemos ni objetos, ni cosas, o sea, lo que construimos son argumentos, argumentaciones, y eso en realidad se manifiesta a través de un objeto o un diseño, pero no es el objeto, el objetivo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, rever estas cosas, quizás a veces sí es necesario, bueno, paremos 2 días, hablemos sobre esto, pero en realidad lo que yo creo es que lo que hay que reforzar siempre es el pensamiento crítico, porque eso nos va a fortalecer, a posicionar
en un lugar ideológico determinado que en todo caso, antes de que aparezca un proyecto o lo que sea, o cuando algo nos empieza a hacer ruido, eso nos va a hacer ruido y vamos a accionar sobre eso. No es que necesitamos decir, bueno, no, paremos y pensemos a ver qué pensamos sobre el diseño. O sea, quizás sí es necesario, para eso puede haber un congreso o leer un libro o qué sé yo, o tener esos tiempos, pero en realidad lo que creo que se debería fortalecer y que deberíamos tener, digamos, así como tenemos tan internalizadas otras herramientas y elementos como diseñadores, es esto de tener en claro en qué lugar nos queremos parar ideológicamente, lo que va a facilitar en todo caso después decidir sobre algunas cosas y plantarnos en algunos lugares, ¿no? Así que ese sería como una de las cosas que hoy por hoy, en las que hoy por hoy creo. No sé, qué va a pasar, digamos, después en mi vida, como para si cambio o enriquezco esto que digo, pero hoy creo en esto. Y bueno, en relación con eso, es a eso lo que puede llegar, digamos, a concluir, si se puede usar esa palabra. Y en cuanto al diseño en el futuro, sin hacer futurología, porque tampoco, y esta pandemia nos enseñó a no hacer futurología, es esto que decía un poco previamente, que tiene que ver con que creo que esto de la hibridación en relación, más que la hibridación, el intercambio con otras disciplinas se va a hacer como más natural que lo que quizás venía siendo. Esto del diseño y la medicina, que quizás no parecería tan natural y ahora con, bueno, esto de la pandemia aceleró esa comunicación en esas áreas, que creo que va a ser muy enriquecedora. Y bueno, y así con todas, porque justamente otra de las características que tiene el diseño, que no tiene que ver con lo que uno hace, sino en lo que uno está preparado para hacer, que tiene que ver con el pensamiento de diseño y no con diseñar, es lo que va a permitir este intercambio con otras disciplinas. Porque hay algo que es en común, que es el orden de lo creativo entendido como no esa creatividad que está siempre asociada con el arte o con el diseño en cuanto a lo bonito, sino a ese pensamiento creativo, ¿no? Y eso es en todas las disciplinas, sobre todo en la ciencia. Así que esta relación del diseño con la ciencia va a volver a surgir en un primer momento, estuvo muy asociada con la ciencia, pero creo que desde un punto de vista positivista y de querer encontrarle un marco teórico al diseño, y ese por ahí no era el camino, pero sí creo que hay una relación con la ciencia y es en esto, ¿no? En esta interacción que se puede dar de pensamientos que van a colaborar un montón en los avances, digamos, más que avances en cambios, en reconfiguraciones. Así que eso creo que sí va a pasar más naturalmente en un futuro. Y bueno, sí, lo digital, que acelera las cosas, ¿no? En ese sentido, pero tanto las buenas como las malas también, así que hay que ver también cómo se sopesa eso en cuanto a lo tecnológico digital. Pero bueno, en principio eso es lo que puedo como visibilizar ahí en un horizonte, pero bueno, sin querer apresurarme a decir nada más, porque esto, mañana cambian las cosas, se reconfigura el mundo y cambia todo. Así que, pero bueno, en principio eso es lo que Gracias, decirles. Mariana. Y me encanta esto que dices de la ciencia y la multidisciplinaridad. Creo que justo después de vivir esto que estamos viviendo, pues nos damos cuenta que necesitamos unos de los otros, que necesitamos de las otras áreas, que las áreas no van solas, que van acompañadas y que en equipo se pueden lograr las cosas, podemos tener mejores alcances y lograr mejores proyectos cuando estamos deseosos de colaborar y cooperar, y cuando vemos que el otro tiene su conocimiento que me puede sumar, ¿no? Y yo con el mío, y no son ajenos, sino complementarios. Exacto. Totalmente. Entonces, bueno, esta parte que mencionas de la ciencia
ciencia me parece súper pertinente y también lo creo. Y bueno, para ir cerrando el episodio, Mariana, a mí me encantaría que nos dieras recomendaciones de lo que últimamente tú hayas consumido, ya sea libros o alguna plataforma o alguna serie, no sé, que tú digas, a mí me encantó, me sumó, me impactó, lo quiero recomendar, lo tienen que leer, ver o esto, ¿no? ¿Qué podrías recomendar? Siempre cuando me preguntan eso es como que me quedo en blanco porque es como que a mí me surge como recomendar las cosas, no sé, cuando voy hablando y eso. Eh, pero, pero bueno, no sé, porque ahora justamente, como por uno de los proyectos que estoy haciendo, estoy leyendo mucho sobre la historia de la escritura, caligrafía y judaísmo, porque tiene que ver con algo de eso, porque estoy trabajando con un politólogo en esto de la complementariedad de profesiones y de visiones, y en esto de la relación, sigo buscando como esto de relacionar el diseño con aspectos que tienen que ver justamente con lo social, y uno de los cuales obviamente es lo político en cuanto a lo ideológico y demás. Así que es como que tengo esas lecturas ahora en la cabeza como de historia de la escritura. Así que como nada que ver con lo que veníamos hablando. Buenísimo, pero bueno, pero complementa, claro, ¿por qué no? bueno, ahora hay un libro que me encanta, que es de Walter Ong, Oralidad y Escritura, se llama, que lo estoy releyendo justamente para esto, y que habla sobre, o sea, entender a la escritura como una tecnología, y una tecnología que reconfigura el pensamiento humano, ¿no? O sea, pensarlo en ese modo, que es muy interesante, como si lo pensamos también con hoy los cambios tecnológicos y demás, a dónde va a reconfigurar el pensamiento humano. Creo que, o sea, la revolución mayor fue con la escritura, en cuanto a mucho más que la imprenta o que ahora lo digital para la reconfiguración del pensamiento humano, porque hasta ese momento era de transmisión oral, el conocimiento, el pensamiento, el intercambio, y a partir de la escritura eso quedaba registrado, había un espacio de reflexión que hasta ese momento no existía, que tenías que interactuar con el orador. Lo que Verón después llama semiosis ilimitada, o siguiendo a Bakhtin, lo que podemos interpretar hoy por intertexto, ¿no? Esto de que un libro o un texto en realidad es producto de otros textos que uno ya leyó, y ese va a ser, digamos, lo que precede a otro texto que habla sobre eso, y como ese recorrido más entretejido del conocimiento se da a partir de la escritura. Entonces es interesante cómo eso cambia la forma de pensar del ser humano. Algo tan simple como decir, bueno, alguien empezó a registrar, a escribir, y alguien, unas culturas, ¿no? Empezamos desde Egipto, los fenicios con el alfabeto, y después lo que deriva de ahí, ¿no? Pero bueno, es interesante ver estas visiones que tienen otros autores con otras formaciones, que dicen, bueno, pero esto de la escritura está muy bien, y como diseñadores lo podemos ver desde la forma, desde un montón de aspectos, y otros autores, de otras personas, desde otras formaciones, dicen, no, bueno, pero espera, porque esto fue muy importante, esto cambió la forma en que pensamos, o sea, fue una gran contribución a la humanidad esto. Entonces, esto de pensar las cosas de otro lugar, me gustan esos libros que hacen que veamos las cosas con otro cristal, otros anteojos, digamos, más que el del diseñador. Así que siempre recomiendo lecturas que tengan que ver no tanto con el diseño, porque eso ya sabemos hasta dónde conseguirlo, sino con estas reflexiones que nos hacen ver a esto que hacemos desde otro punto de vista. Bueno, uno es de Walter Ong, que ahora tengo muy presente porque lo estoy mirando en este momento, el libro lo tengo acá arriba porque lo estoy trabajando. Pero bueno, otros, Guy Julier, que también nos habla del diseño dentro de la cultura, de hecho habla de la cultura del diseño, es un autor inglés, y bueno, entenderlo en el pasado, ¿no? Es interesante desde los aspectos económicos, de mercado,
cómo se inserta en la cultura desde qué aspectos. Es un libro también muy interesante, más actual, digamos. Y bueno, y hablando más específicamente del diseño. Y no sé, es como que tengo 1000 en la cabeza y no sé, ¿qué más? Sí, Digamos, genial, tendría que recorrer mi biblioteca para decirle, pero bueno. Sí, nos apuntamos esos que comentabas, Mariana. De hecho, yo no los conocía, o sea que me los apunto yo también para aprender. Y también me apunto sobre todo ese dato, ¿no? De que, y no lo veo ya solo dentro del diseño, sino de cualquier profesión, del hecho de que no tenemos que leer solamente de nuestra materia, sino que hay un montón de temas afines que son súper complementarios y que al final nos pueden dar otra perspectiva, otro ojo, como comentabas, y eso también es súper válido. Entonces, nada más, Mariana, para ir cerrando el episodio también, por si alguien se ha quedado con alguna inquietud o algún otro punto, ¿dónde te pueden contactar? Pues a través de Instagram o de LinkedIn o tu correo. Sí, todo tiene mi nombre y mi apellido, así que por mi nombre y mi apellido van a encontrar en varios lugares. Lo que más uso para esto que tiene que ver con la divulgación y demás es el Instagram, que es Mariana_Pitaluga, y ahí hago esto que tiene que ver con tirar temáticas con algún dato para que debatamos o intercambiemos ideas. Genial, Mariana. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, también a todos los que nos habéis escuchado. Así que nada más, nos vemos también en el próximo episodio. Gracias, Mariana. Gracias. Hasta luego. A ustedes, gracias. Muchas gracias por su tiempo, por habernos escuchado. Fue un placer acompañarlos y que nos hayan acompañado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook, y por supuesto que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Y si les ha encantado y les ha sumado este episodio, please compartan. Sumamos a la comunidad, sumamos al gremio. Estaremos en próximos episodios con ustedes. Gracias.